Bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Programa Tutos. Vamos a continuar con el sistema que comenzamos en un video anterior sobre el registro y login de usuarios. Ya hicimos la parte del registro, así que ahora vamos a implementar la parte del login. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo botón, lo vamos a poner por aquí abajo y le vamos a poner iniciar sesión. Vamos a ir al paquete de views y vamos a añadir un nuevo JFrame. Le vamos a llamar login. Este JFrame también va a tener un label que diga iniciar sesión. Vamos a cambiarle el texto y recordemos que estamos utilizando de Yahoo Signs en un tamaño de 36. Vamos a acomodarlo y vamos a añadir un label más que diga usuario y uno que diga password o contraseña. Vamos a añadir un text field para el usuario. Vamos a dar clic derecho, editar texto, borramos el texto que tenía y también vamos a cambiar el nombre de la variable por user. Vamos a añadir un password field para la parte de la contraseña y vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar el texto y vamos a cambiar el nombre de la variable por pass. Vamos a añadir dos botones. El primero va a decir iniciar sesión y el segundo va a decir registrarse para poder regresar a la ventana anterior. Lo primero que vamos a programar es la navegación entre ventanas. Vamos a programar el botón de registrarse y lo único que va a hacer es crear un objeto de la clase registro, abrir esa ventana y cerrar esta. Entonces, registro, le vamos a llamar view, registro, va a ser igual a new, registro. Vamos a mostrar esta ventana, view, registro.set visible true y esta ventana la cerramos. Para cerrar esta ventana vamos a utilizar this.dispose y con esto cerramos esta ventana. Ahora vamos a registro y vamos a hacer lo mismo para el botón de iniciar sesión. Creamos el objeto login, le llamamos view login igual a new login, cambiamos la visibilidad de view login a true, view login.set visible true y esta ventana this la cerramos con dispose. Podemos probar esta navegación. Tenemos la ventana de registro y podemos cambiar a la ventana de iniciar sesión. Podemos regresar a la ventana de registro y volver a abrir otra ventana de iniciar sesión. Vemos que todo funciona de manera correcta. Ya que tenemos la navegación lista, vamos a crear un nuevo controlador que se va a encargar de verificar los datos que ingresó el usuario en el login. New Java Class y le vamos a llamar login controller. Esta clase va a tener un método que va a ser de tipo público, no nos va a regresar nada, así que va a ser de tipo void y se va a llamar login. Va a recibir como parámetros el nombre, que vamos a llamar name, y la contraseña string pass. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que ninguno de estos campos sea nulo o vacío. If name.isEmpty o pass.isEmpty, vamos a lanzar una excepción, throw new exception, y vamos a poner como mensaje, por favor, llena todos los campos. Aquí nos va a pedir que indiquemos que este método puede lanzar esta excepción con throws exception después de poner los parámetros. Ahora necesitamos hacer una consulta a la base de datos. Lo que tenemos que hacer es primero verificar que el nombre de usuario exista en la base de datos. Si existe, debemos de verificar que la contraseña sea correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro DTO porque sabemos que aquí manejamos todo lo que tiene que ver con la base de datos. Y vamos a crear un nuevo método. Va a ser de tipo public y nos va a regresar una variable de tipo string que va a ser la contraseña que pertenece al usuario. El método se va a llamar consulta usuario y va a recibir como parámetro el nombre del usuario. Ahora lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestro método conectar bd para obtener una conexión a la base de datos. Vamos a crear nuestra sentencia SQL, la vamos a almacenar en un string que se va a llamar SQL y que va a ser igual a select asterisco from, la tabla se llama users, igual como lo tenemos por aquí arriba. Vamos a añadir el where y como estamos buscando por nombre, pues tenemos que añadir el campo name. Como vemos aquí arriba, name empieza con una n mayúscula. Entonces en el campo name, todos los valores que sean igual, abrimos comillas simples y concatenamos nuestra variable name y después concatenamos otra comilla simple. Ponemos punto y coma y tenemos lista nuestra sentencia. Ahora vamos a crear nuestro statement, lo vamos a llamar stmt y vamos a almacenar los resultados de esta consulta en una variable result set. Le vamos
vamos a llamar rs y tenemos todas nuestras variables listas. Ahora podemos hacer la consulta stmt va a ser igual a connection, nuestra variable de conexión, punto create statement nos va a pedir que lo pongamos dentro de un try catch y rs que va a almacenar los resultados de la consulta va a ser igual a nuestra variable stmt.executeQuery y le pasamos nuestra sentencia SQL. De nuevo en el canal ya existe un video explicando cómo funcionan las consultas a una base de datos desde Java, por si quieres profundizar en el tema o por si no entiendes alguna instrucción. Entonces ahora necesitamos saber si el usuario existe en la base de datos. Todos los registros que nos devolvió la consulta SQL se almacenan en la variable rs y rs tiene una propiedad que es next, lo que significa que hay un registro más. Si next es falso, significa que la consulta no obtuvo resultados y es justamente lo que queremos. Si ponemos el signo de negación porque no queremos que se cumpla esta condición, rs.next, entonces vamos a lanzar una nueva excepción, throw new exception, y como mensaje le vamos a decir que no existe el usuario. De nuevo nos va a pedir que indiquemos que este método puede lanzar una excepción, throw exception. Si no hay registros en la base de datos con este nombre, pues entonces esto nos devuelve falso. Al tener la negación se convierte a verdadero, se cumple esta condición y lanza la excepción de que no existe el usuario. En caso de que exista el usuario, vamos a hacer un return de la contraseña. Vamos a utilizar rs.get, vamos a devolver un string, así que ponemos getString y le ponemos el nombre del campo del cual va a obtener el valor. En este caso, el campo se llama pass. Vamos a ponerlo por aquí, pass, y tenemos todo listo. Por aquí vamos a poner un finally para que se desconecte de la base de datos independientemente de si ocurre un error o no. Por último, aquí vamos a poner un return y una cadena vacía para que no nos marque ningún error. Esto nunca se va a cumplir porque en caso de que no exista un usuario, nos va a lanzar esta excepción y el método va a terminar. Y si existe un usuario, pues nos va a regresar la contraseña. Entre estas dos líneas va a estar el final de nuestro método y nunca va a llegar a esta parte, pero lo tenemos que poner porque si no nos dice que necesitamos un return, ya que tenemos el método necesario para obtener la contraseña si el usuario existe en la base de datos y en caso de que exista la contraseña, pues vamos a regresar a nuestro controlador, login controller. Aquí vamos a crear dos variables, string pass db, para almacenar la contraseña que obtuvimos de la base de datos en caso de que exista y la vamos a inicializar con una cadena vacía. Ahora vamos a crear un objeto de la clase DTO que le vamos a llamar datos igual a new DTO. Por aquí vamos a poner un try y dentro de este try vamos a poner que nuestra variable passDB va a ser igual a lo que nos regrese el método que acabamos de crear, datos.consulta usuario, y le pasamos el nombre del usuario. Ponemos el catch y en caso de que exista alguna excepción le vamos a llamar vamos a lanzar otra excepción, throw new exception, y el mensaje va a ser el que recibimos de la excepción e.get mensaje. Esta excepción la va a lanzar cuando no exista el usuario en la base de datos. Si ya sabemos que existe el usuario en la base de datos, ahora tenemos que comparar que la contraseña que ingresó el usuario sea la misma que tenemos en la base de datos, pero recordemos que en la base de datos tenemos encriptada la contraseña usando SHA-256. Ese método lo tenemos en Register Controller, aquí está, private string. Entonces, antes de comparar que estas dos contraseñas son iguales, tenemos que encriptar la contraseña que ingresó el usuario. Si los hash son los mismos, significa que la contraseña es la misma. Si los hash son diferentes, pues las contraseñas son diferentes. Entonces vamos a añadir aquí en nuestro método login una nueva variable de tipo string, lo vamos a llamar hash pass, y por aquí abajo hash pass va a ser igual a la encriptación de la contraseña que ingresó el usuario, SHA-256, y le pasamos nuestra variable pass. Ahora vamos a compararlas. Si ponemos el signo de negación, hash pass.equals, y lo comparamos con la variable que obtuvimos de la base de datos, passDB. Si las contraseñas son iguales, nos va a devolver un verdadero, pero con la negación se convierte a falso, así que toda esta condición del if no se cumple y no va a entrar a esta parte. Si las contraseñas son diferentes, nos va a regresar un falso, con la negación se convierte en verdadero y entra a esta parte del if, que lo que va a hacer es lanzar otra excepción, new exception, y va a decir contraseña incorrecta, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a la view y vamos a añadir funcionalidad a este botón de iniciar sesión. Lo primero que vamos a hacer es obtener la contraseña, similar a lo que hicimos en el registro. String pass value va a ser igual a new string y le pasamos nuestro
nuestro pass field, pass.getPassword. Ahora vamos a crear un objeto de la clase LoginController. Le vamos a llamar LCM igual a new LoginController y vamos a poner todo dentro de un try catch para poder atrapar las excepciones. Completamos el catch, exception y le damos un nombre que comúnmente es E. Ahora dentro del try vamos a llamar a la función que acabamos de crear login. Como primer parámetro vamos a poner user, nuestro campo usuario.getText y como segundo parámetro le pasamos la contraseña con passValue. Si no ocurrió ninguna excepción, significa que el login fue correcto, así que vamos a poner un jOptionPanel.show mensaje dialog. El panel va a ser rootPanel y el mensaje va a decir bienvenido al sistema y le vamos a concatenar el nombre del usuario que es user.getText. En caso de que exista una excepción, vamos a poner un jOptionPanel.show mensaje dialog. También el componente padre es en rootPanel y en el mensaje vamos a poner e.get mensaje para que aparezca el mensaje de la excepción. Tenemos todo listo, podemos probarlo. Vamos a iniciar sesión, no vamos a llenar ningún campo. Si ponemos iniciar sesión, nos dice que debemos de llenar todos los campos. Si solamente llenamos el campo de usuario, pues nos dice exactamente lo mismo. Recordemos que en nuestra base de datos el usuario se llama admin. Vamos a poner una contraseña que no es correcta. Como vemos, dice que la contraseña es incorrecta. Si ponemos admin 123, este nombre de usuario no existe, pues nos dice que no existe el usuario. Si ponemos la contraseña correcta y el usuario correcto, pues nos dice bienvenido al sistema y el nombre del usuario que es admin. Como vemos, toda la parte de login funciona de manera correcta, pero aquí tenemos un problema de seguridad. Por ejemplo, si yo ingreso una contraseña incorrecta, nos dice precisamente que la contraseña es incorrecta, pero podemos deducir que el usuario es correcto. Entonces ya obtuvimos información del sistema. Sabemos que dentro del sistema existe algún usuario que se llama admin, por lo que si alguien intenta atacar nuestro sistema, pues ya no tendría que preocuparse por buscar nombres de usuario. Ya encontró uno. Ahora solamente se tiene que preocupar por buscar la contraseña correcta. Entonces vamos a cambiar eso. Vamos a ir a nuestro login controller y en vez de decir contraseña incorrecta, va a decir datos incorrectos. Vamos a nuestro DTO y en vez de decir que no existe el usuario, vamos a poner el mismo mensaje, datos incorrectos. Si lo volvemos a probar, vamos de nuevo a iniciar sesión, ponemos un admin que no existe y una contraseña que es incorrecta, vemos que nos dice datos incorrectos. Si ponemos un usuario que sí existe, en este caso sabemos que existe admin, pero la contraseña es incorrecta, vemos que vuelve a decir datos incorrectos. De esta manera, si llegan a atacar nuestro sistema, ya no van a saber si el usuario está mal, si la contraseña está mal o si ambos datos están mal. Ya no revelamos información que no sea necesaria. Si ponemos de nuevo la contraseña correcta, pues nos da acceso al sistema o nos muestra este mensaje de bienvenido al sistema. Y bueno, pues así es como puedes crear un registro y un login de usuarios utilizando Java, MySQL, encriptando las contraseñas y verificando que las contraseñas sean seguras. Si te sirvieron estos dos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas este video con quien le pueda ser útil y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.